Aquí estamos. Stas agarró la manija y tiró con fuerza de la puerta arqueada, que se parecía a la de un viejo refrigerador, aunque mucho más masiva. Oxidada y cubierta con manchas de humedad, la puerta llevaba años marcándose con el agua de lluvia que caía del techo. El sótano del antiguo Instituto de Investigación abandonado estaba impregnado con el olor a moho. Por el suelo de concreto, entre botellas vacías y jeringas usadas, se esparcían trozos de yeso empapado cubierto de musgo. Antón frunció el ceño ante el chirrido ensordecedor de las bisagras que resonó en los pasillos vacíos. Desde arriba llegaban ecos apagados de risas y gritos distantes. Los mayores se habían reunido en el segundo piso para una de sus habituales fiestas. Sin embargo, Stas y Antón habían decidido explorar el sótano. Detrás de la primera puerta había otra, más pequeña y extraña. Una rueda de metal como las de los submarinos sobresalía en el centro, y un pequeño cristal grueso dejaba entrever algo detrás. Para llegar, había que cruzar un corto puente de rejilla que atravesaba un oscuro espacio vacío entre ambas puertas. ¿Es esto un búnker? Para nada, Soplo. Esto es una cámara anecoica, el lugar más silencioso del mundo. Stas cruzó el puente y, sosteniendo la linterna bajo su brazo, empezó a girar la rueda de la puerta. En teoría, aquí probaban equipos de sonido y ondas acústicas, pero los que saben dicen que hacían cosas mucho más extrañas. El sonido de los cerrojos abriéndose resonó en el aire. Cuando Stas finalmente empujó la puerta, reveló un espacio oscuro y cerrado. Las paredes estaban cubiertas de paneles acústicos en forma de pirámides, muchas de las cuales se encontraban rotas y desgastadas. Unas cuantas colgaban, dejando ver el muro de concreto detrás. En el suelo, una rejilla metálica separaba el nivel del piso del agua estancada que llenaba parcialmente la cámara. ¿Y qué es este lugar en realidad? Aquí trajeron a personas. Stas lanzó una sonrisa torcida mientras miraba a Antón. Dicen que los encerraban en esta cámara y nadie aguantó más de una hora. Antón miró a su alrededor. El silencio en la cámara era abrumador, opresivo, como si las paredes lo estuvieran observando. ¿Y qué les pasó a esas personas? Se volvieron locos. Algunos intentaron lastimarse para escapar del silencio. Otros simplemente no salieron. Stas dio un paso hacia atrás, dejando que Antón absorbiera sus palabras. El miedo se apoderó de Antón, pero cuando intentó dar marcha atrás, Stas lo agarró por el hombro. «Mira, Soplo, siéntate en esa silla durante una hora y te dejaré en paz para siempre. Nadie más te molestará. Pero si sales antes... bueno, ya sabes lo que pasa». Antón tragó saliva y, con pasos inseguros, cruzó el puente y entró en la cámara. La luz de la linterna proyectaba sombras inquietantes en las paredes llenas de pirámides acústicas. En el centro de la rejilla metálica había una vieja silla con el acolchado desgarrado, como un trono abandonado en medio de un reino oscuro. Cuando finalmente se sentó, Stas cerró la puerta con un fuerte golpe. El silencio que siguió fue absoluto. En cuanto se cerró la puerta, el mundo de Antón cambió. Los sonidos familiares de su entorno, el chirrido de las bisagras, las pisadas de Stas, incluso los leves ecos del agua goteando, desaparecieron por completo. La cámara anecoica no solo apagaba los ruidos, los devoraba. Antón intentó escuchar su propia respiración, pero el sonido parecía ahogarse antes de alcanzar sus oídos. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo reverberar en su cráneo, pero no podía oírlo. Era como si el silencio se estuviera filtrando dentro de él, envolviendo su mente en una calma opresiva. «¿Hola?», susurró,
pero su voz murió en su garganta, como si hubiera gritado dentro de una almohada. El silencio era tan pesado que parecía oprimir su pecho, dificultándole respirar. Por un momento, Antón sintió como si estuviera flotando en el espacio, atrapado en un vacío insondable donde el tiempo y el sonido no existían. Solo tengo que esperar una hora, se recordó. Antón cerró los ojos e intentó concentrarse en algo, cualquier cosa, pero el silencio no se lo permitía. Cada pequeño movimiento de su cuerpo, el roce de su ropa, el latido de su corazón, todo se amplificaba dentro de su cabeza, llenando el vacío con un caos ensordecedor. De repente, un leve sonido rompió el silencio. Era un gorgoteo, como si algo se moviera bajo el agua estancada de la cámara. Antón abrió los ojos de golpe. Su respiración se aceleró. ¿Estás? ¿Eres tú?, preguntó, aunque sabía que no podía recibir respuesta. El gorgoteo se repitió, esta vez más cerca. Era un sonido extraño, burbujeante, casi como un susurro ahogado. Luego, algo más, un leve movimiento de aire, como si alguien o algo se estuviera balanceando en la oscuridad. El miedo paralizó a Antón. Es solo mi imaginación, pensó. Es el silencio jugándome una mala pasada. Pero aunque intentaba convencerse, no podía ignorar la sensación de que algo lo estaba observando. Se encogió en la silla, abrazándose las rodillas. En la oscuridad, los pensamientos de Antón comenzaron a desmoronarse. Los recuerdos de su pasado, los más dolorosos y oscuros, emergieron como sombras. La muerte de su padre, el llanto constante de su hermana pequeña, la tensión en su familia. Es culpa mía, pensó Antón, aunque sabía que no era verdad. Pero el silencio amplificaba sus emociones, transformando su tristeza en una culpa abrumadora. Las sombras en la cámara parecían moverse, aunque no había luz. Una sensación de frío recorrió su espalda, como si una mano invisible lo hubiera tocado. Antón cerró los ojos con fuerza, deseando que todo terminara. Solo una hora, se repitió. Solo tengo que aguantar una hora. La calma opresiva de la cámara comenzó a cambiar. Aunque el lugar estaba envuelto en oscuridad, Antón empezó a notar un tenue resplandor púrpura que emanaba del agua estancada debajo de la rejilla. Al principio pensó que era solo su imaginación, pero el brillo se hizo más fuerte, iluminando apenas las esquinas más cercanas. Intentó ignorarlo, convencido de que el silencio y la oscuridad estaban jugando con su mente. Pero entonces lo sintió. Un movimiento bajo sus pies. Algo se desplazaba lentamente en el agua, creando un leve chapoteo que resonaba como un trueno en el vacío absoluto. ¿Quién está ahí?, Antón intentó gritar, pero su voz apenas fue un susurro dentro de su cabeza. El brillo púrpura se movió, ondulando como si estuviera vivo. Las sombras comenzaron a bailar en las paredes, formando figuras que parecían demasiado reales para ser ilusiones. Algo en el fondo de la cámara observaba, algo que no podía ser explicado. Antón retrocedió lentamente, pero su pie resbaló en la rejilla y casi cayó en una de las aberturas hacia el agua. El frío metálico del suelo le cortó la piel, pero no se atrevió a moverse más. El resplandor púrpura se intensificó, y por un breve momento, Antón creyó ver un rostro bajo la superficie del agua. No era un rostro humano, era algo indescriptible, con ojos que parecían dos pozos infinitos y una sonrisa que no pertenecía a este mundo. «No, déjame en paz», gritó, pero el sonido quedó atrapado dentro de él,
amplificando su terror. El rostro desapareció, pero el agua seguía moviéndose, como si algo enorme se desplazara en las profundidades. Antón intentó levantarse, pero sus piernas no le respondían. Todo su cuerpo estaba paralizado por el miedo. «Esto no es real», pensó desesperadamente. «Solo es mi imaginación». Pero el gorgoteo continuaba, acercándose cada vez más. En su mente, Antón fue transportado de regreso a un día que había intentado olvidar. Era un niño pequeño, de pie frente al garaje de su casa, observando cómo el cuerpo de su padre se balanceaba en el aire. Los ojos de su padre estaban cerrados, pero su expresión era de una paz inquietante. «Es tu culpa», escuchó una voz en la cámara. Era su propia voz, pero sonaba como si viniera de todas partes. «¡No!», gritó, intentando apartar los recuerdos, pero estos lo envolvían como un manto. Recordó a su madre, devastada por la pérdida, y a su hermana pequeña, cuyos llantos constantes llenaban la casa con una cacofonía insoportable. Recordó la soledad, el silencio que siguió después, y el vacío que sentía en su interior. El silencio de la cámara se convirtió en algo vivo, algo que lo devoraba desde dentro. Finalmente, Antón no pudo soportarlo más. Se puso de pie tambaleándose, mirando fijamente hacia el brillo púrpura. «Aquí estoy. Ven por mí si quieres», gritó con todas sus fuerzas. El eco de su voz llenó la cámara, reverberando de una manera que parecía imposible. El agua se agitó violentamente y el rostro volvió a aparecer, esta vez mucho más cerca. Antón cerró los ojos apretando los dientes. Si esto era el fin, lo enfrentaría con valentía. Y entonces, de repente, todo se detuvo. El resplandor púrpura se apagó, dejando a Antón sumido nuevamente en la oscuridad total. Sin embargo, algo había cambiado. La opresiva calma de la cámara no era la misma. Ahora, el silencio parecía haber retrocedido un poco, como si algo en su interior hubiese satisfecho su hambre. Antón, aún temblando, trató de calmarse. No sabía cuánto tiempo había pasado, ni si éstas volverías en abrir la puerta. Lo único que tenía claro era que ya no estaba solo, aunque el brillo y los movimientos en el agua habían desaparecido. Sus pensamientos vagaban entre el pasado y el presente. Recordó cómo su madre había intentado consolarlo después de la muerte de su padre, cómo se esforzó por mantener una apariencia de normalidad para él y su hermana, aunque la tristeza se le veía en los ojos. «Esto es como en casa», pensó Antón. El silencio, el vacío, pero no era igual. Aquí el silencio tenía un peso diferente, como si fuera algo tangible, una presencia viva que lo envolvía. Cuando la puerta finalmente se abrió, la luz de la linterna iluminó el rostro de Stas, que lo miraba con una sonrisa burlona. «¿Qué tal, Soplo? ¿Demostraste ser un hombre?», dijo mientras se acercaba. Pero Stas se detuvo en seco al ver la expresión de Antón. Había algo diferente en sus ojos, una oscuridad que no estaba allí antes. «¿Qué pasa contigo?», preguntó, desconcertado. Antón se levantó lentamente, aún tambaleándose. En su mano derecha sostenía un pequeño cuchillo que había encontrado en la cámara, y su mirada estaba fija en Stas. «Ya no soy Soplo», dijo Antón con una voz firme y baja. Antes de que Stas pudiera reaccionar, Antón dio un paso adelante. Los detalles de lo que ocurrió después quedaron perdidos en la oscuridad de la cámara.
Solo se escucharon sonidos sordos, un golpe y un leve goteo que se mezclaba con el agua estancada. Cuando Antón salió de la cámara, el amanecer iluminaba las ruinas del edificio. Su cuerpo estaba cubierto de cortes y sangre, pero su expresión era tranquila. Cerró la puerta tras de sí, asegurándose de que los cerrojos quedaran bien puestos. A través del cristal, la luz púrpura volvió a brillar tenuemente, como si la cámara hubiese cobrado vida una vez más. Ahora, yo soy el dueño del silencio, murmuró Antón mientras se alejaba. Dejó atrás el edificio y el pasado, caminando hacia un futuro incierto, pero con una nueva determinación. La historia de Antón no es solo una de horror, es una exploración de cómo enfrentamos nuestros miedos más profundos, aquellos que habitan en el silencio de nuestras almas. ¿Qué harías tú si te encontraras cara a cara con tu vacío interior? Si esta historia te dejó pensando o te provocó un escalofrío, no olvides darle un like, dejar un comentario con tus reflexiones y suscribirte al canal Miedo al Horror para más relatos que te hagan enfrentarte a tus propios miedos. Nos vemos en el próximo escalofrío.